Buenas tardes. Antes que nada quisiera darles la bienvenida a todos ustedes. Me presento, soy el doctor Francisco Vélez Pliego, soy director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, quien conjuntamente con una organización no gubernamental que se denomina Reconstruyamos México, pues gestionamos la posibilidad de generar esta invitación para que el senador Alejandro Encinas, de todos ustedes conocido, no voy a echarme el rollo sobre su amplísimo currículum, simplemente señalar que una de sus últimas funciones fue justamente la de presidir el Congreso Constituyente de la Ciudad de México. Nos hiciera una presentación relacionada con esta experiencia, pero antes de profundizar en el tema, yo quisiera presentar a la otra personalidad que me acompaña en este presidium, que es la doctora Rosa Márquez Cabrera, también de muchos universitarios de la UAP y del país, conocida porque fue durante muchos años integrante de esta institución, y pues que sin lugar a dudas además ha tenido una también amplísima trayectoria política, entre otros lugares en la propia Ciudad de México, cuando fue responsable precisamente de las políticas interculturales e indigenistas desarrolladas por la Ciudad de México, justamente en la época de la gestión del senador Alejandro Encinas. Yo quisiera agradecerle también a Rosa sus buenos oficios para auspiciar este evento, para contribuir con el instituto a que pudiéramos realizar esta sesión. Sin más, yo quisiera cederle la palabra momentáneamente a la doctora Rosa Márquez Cabrera para que nos diga unas palabras, e inmediatamente pues le daríamos la palabra al senador Alejandro Encinas para comentarnos esta riquísima experiencia que ha sido la formulación de una constitución para el caso de la Ciudad de México. Aquí, en nuestra alma mater, pues pudiera presentarse los avances, retos y perspectivas de la Constitución de la Ciudad de México, porque creemos, no solamente porque, como ya se mencionaba, pues fuimos parte de una etapa importante del gobierno de la Ciudad de México, sino también porque está recogiendo, pues como ya lo escucharemos, pues toda una historia de luchas democráticas que se dieron para poder entender lo que ahora se plasma en esta Constitución. Y también porque entendemos que no se queda en el marco de la ciudad, de la ahora Ciudad de México, sino que tiene mucho que dar y tiene mucha luz que darnos a nivel nacional y en particular en nuestro estado de Puebla. Por eso yo solamente quiero agradecer a Alejandro siempre su disposición a compartir estas experiencias y más ahora tan importantes, tan trascendentales como es la Constitución de la Ciudad de México, y también, como siempre, con mucho compromiso y con mucha disposición, pues auspiciar que la universidad, nuestra Universidad Autónoma de Puebla, pues sea también el espacio de difusión, de divulgación y sobre todo también de conocimiento concreto de estos grandes avances y grandes retos que tenemos, no solamente para la capital del país, sino para el país en general y obviamente para nuestro estado, el estado de Puebla. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. La verdad es que agradezco sinceramente a María Rosa Márquez, a Vélez Pliego la invitación para poder participar esta tarde aquí en estas instalaciones de la Universidad Autónoma de Puebla. Agradecer a ustedes su presencia, que se hayan dado el tiempo para que podamos compartir estos momentos, y como siempre digo, es un gusto estar siempre en las instalaciones universitarias. Hoy tuve la suerte de estar en la mañana en una conferencia en el Centro de Ciencias de la Complejidad, allá en la UNAM,
nada más complejo que los políticos, por supuesto. Pero fue una discusión profundamente interesante. Es un centro donde concurren científicos de todas las áreas que buscan ahora la transdisciplinariedad y estoy discutiendo sobre temas de la política con un enfoque muy distinto. Y qué bueno que seguimos con esta presencia en las universidades para presentarles a ustedes el resultado de esta Constitución Política de la Ciudad de México. Trajimos constituciones para todas y todos ustedes. Están aquí en una mesita afuera. Pero antes de empezar la exposición, quisiera hacer nada más un matiz de lo que decía aquí Francisco. No soy el expresidente de la Asamblea Constituyente. Soy el presidente de la Asamblea Constituyente. Y no lo digo por petulancia, lo digo porque es un hecho político muy importante y jurídico, que después de que aprobamos la Constitución, de que todos los partidos políticos, las organizaciones sociales lo celebramos en la Ciudad de México, después de que el presidente Peña Nieto reunió al grupo parlamentario del PRI y a los representantes del Ejecutivo ante la Asamblea Constituyente y gritó un viva la Constitución de la Ciudad de México, presentaron acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales donde de origen no nos reconocían a la Asamblea Constituyente como la autoridad demandada, como la autoridad responsable. Y afortunadamente, a pesar de que mucha gente no nos creía, como no nos creyeron que fuera a salir la Constitución, la Corte nos ha reconocido como la autoridad responsable. Hoy mismo salió ya la resolución, estoy esperando la notificación y vamos a defender esta Constitución, que es resultado no solamente de un esfuerzo colectivo, más allá de quienes integramos la Asamblea Constituyente, en el que concurrieron muchos ciudadanos y ciudadanas en lo particular, muchas organizaciones de la sociedad civil, del movimiento urbano popular, defensores de derechos humanos, del movimiento feminista, el movimiento por las libertades sexuales, etcétera, y que pues, ahora se ha controvertido porque más que problemas de contradicción con el texto constitucional, ante lo que estamos es a un debate político e ideológico, porque lo que contiene este librito, pues no solamente es un proyecto de ciudad, sino es un proyecto distinto de país. Y por eso muchos de los contenidos de las controversias y de las acciones de inconstitucionalidad que ha presentado el Ejecutivo tienen una enorme carga ideológica. Y mucho desconocimiento, por cierto. Dice, por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad que presentó la Procuraduría General de la República, que no llevamos a cabo la consulta a los pueblos indígenas, a los pueblos y barrios originarios, cuando realizamos 943 asambleas, que ahorita se las voy a platicar. O que, por ejemplo, el haber reconocido nuestra Constitución a todas las formas de estructura familiar, va a alentar la poligamia en la ciudad. Que bueno, en este país machista no se requiere mucho para lo de la poligamia, pero habla de mucho de la carga ideológica que tiene. Entonces, pero entrando al tema, yo creo que nosotros no podemos entender esta Constitución si no asumimos que es resultado de dos procesos políticos y sociales que han estado presentes no solamente en los últimos años, sino a lo largo de muchas décadas en nuestro país. Esta Constitución cierra un ciclo de debate político que inició justamente en el primer Congreso del México Independiente en 1824, cuando se debatía en el Congreso Constituyente de entonces si la Ciudad de México podría reconocerse como una entidad autónoma con plenas facultades y atribuciones, al igual que cualquier otro estado de la República, siendo la capital de la República y la sede de los poderes federales. El debate en aquel entonces
básicamente entre federalistas y centralistas, justificaba la negativa a otorgar el reconocimiento de la autonomía de la ciudad y los derechos políticos plenos a los habitantes, diciendo que no podían coexistir en el mismo territorio dos órdenes de gobierno distintos, el federal y el local. Y a final de cuentas, en el constituyente del 24 de 1824, lo que prosperó fue la idea de que efectivamente no podrían coexistir y por eso se establecieron dos disposiciones. Una, que la Ciudad de México se circunscribiría a un perímetro de 2 leguas a la redonda de lo que era la Plaza Mayor, el zócalo de la ciudad, lo que hoy conocemos como el centro histórico, y que en caso de que se algún día cambiara la sede de los poderes federales, se erigiría, como fue más adelante, en el estado de Anáhuac, en un estado más. Aunque la verdad lo que ocultaba esta discusión era en realidad la discusión de una visión federalista del país y cómo se distribuían las competencias entre los estados, los municipios y la federación. Cómo se distribuía el poder público en nuestro país. Y creo que hay una frase de Fray Servando Teresa de Mier que resume muy bien la conclusión del constituyente de 1824. Dice, tenemos un país federalista en el papel, pero tenemos un país centralista en la realidad. Y esto se fue sucediendo en los distintos congresos constituyentes posteriores. Cuando se da, por ejemplo, la modificación de lo que es el territorio que ocupaba el hasta entonces Distrito Federal, que es el que conocemos ahora, que abarca las 16 delegaciones políticas, cuando se le quitó al Estado de México esa porción de su territorio. Hay que recordar que la capital del Estado de México, por ejemplo, muy pocos a veces lo desconocen, estaba ubicada en San Agustín de las Cuevas, mejor conocido como Delegación Tlalpan. Y el edificio de la Delegación Tlalpan era el edificio de gobierno del Estado de México. Claro, se le cercenó ese territorio al Estado de México, pero no fue el más importante, porque en esa reforma al Estado de México se le cercenó lo que es hoy el Estado de Guerrero, lo que es hoy el Estado de Michoacán y lo que es hoy también el Estado de Morelos. Era un estado con un poder enorme. Fue cuando también a Puebla le retiraron la salida al mar por ese chorizo que representa a Veracruz, porque fueron decisiones de carácter político y militar en aquel entonces, lo que fue redefiniendo la composición, la división política de nuestra federación en aquel entonces. Entonces, tenemos que entender que este ha sido un debate histórico entre centralistas y federalistas, que lo que está en juego es siempre la forma de ejercicio del poder público y las funciones, facultades, competencias y concurrencias entre los municipios y sus estados y entre los estados y la federación. Por eso hoy las controversias que ha presentado la Procuraduría y las acciones de inconstitucionalidad avanzan en el mismo sentido, porque lo que están cuestionando es que nos excedimos en las facultades de la Asamblea Constituyente para establecer más derechos que los establecidos en la Constitución política del país, lo cual en sí mismo es falso, porque a raíz de la reforma de 2011, el artículo 1 constitucional que incorpora todos los derechos humanos en nuestra Constitución y establece que los tratados y convenios internacionales que suscriba el Estado mexicano y que ratifique el Senado de la República tendrán rango de ley, todos los derechos humanos, incluidos en la Constitución y en los tratados, ya forman parte de nuestra Carta de Derechos.
Ese es uno de los debates más importantes que vamos a dar, porque la controversia de la Procuraduría cuestiona 39 de los 71 artículos de nuestra Constitución, justamente señalando que nosotros otorgamos más derechos que los que establece la Constitución. Que lo cierto es que la Constitución nos establece el piso mínimo de lo que deben de ser los derechos de las personas en nuestro país, no los máximos de los derechos. Y la discusión aquí va a ver con todo el federalismo de nuestro país respecto a la competencia de los gobiernos locales, para que aquellas facultades y atribuciones que no estén conferidas específicamente al gobierno federal puedan abordarlas los estados. Estamos, al igual que hace 190 y tantos años, en este debate entre conservadores y liberales, entre federalistas y centralistas. Pero también para entender esta Constitución tenemos que asumir que ha sido resultado de un largo proceso de luchas sociales y de reivindicación ciudadana. Independientemente que nos guste o no, siendo el centro político, económico, financiero, todo lo que fue turístico, la Ciudad de México, pues también ha sido el centro de muchas de las movilizaciones políticas y sociales que han transformado a nuestro país. Aunque las principales batallas de la independencia y de la revolución no se dieron en el territorio de la Ciudad de México, ¿no? Se dieron lamentablemente las derrotas, como por ejemplo cuando hace su decreto el Ayuntamiento de la Ciudad de México y claudica frente al ejército norteamericano después de la derrota en la batalla del Molino del Rey, ahí donde Peña Nieto recibió a Trump. O sea, no entienden la historia estas personas. No es posible que lo reciba en Los Pinos. Ahí fue la batalla del Molino del Rey que dio paso a la batalla del Castillo de Chapultepec y a la derrota de los mexicanos, y que se izara la bandera norteamericana en Palacio Nacional. Pero eso es este brevario cultural nomás, porque no se la perdono. Pero independientemente de ello, pues sí se han marcado páginas fundamentales de nuestra historia. Aunque yo sí sostengo que la lucha de la independencia no la inició Miguel Hidalgo y Costilla, y tampoco José Ortiz de Domínguez. Hay dos personajes en la historia de nuestro país. Uno de ellos es Primo de Verdad, quien fue regidor de la Ciudad de México y el primero en reivindicar el concepto de que la soberanía reside en el pueblo, y el pueblo soberano de la Ciudad de México y de la Nueva España tenían en 1808 el derecho de definir su propia forma de gobierno. Y Mariana González del Toro era, en aquel entonces, fue parte de las conspiradoras para la primera intento de independencia de nuestro país. Porque hay historia en todos lados, ¿no? Pero lo cierto, para no venirme a lo largo, de que fueron todos los problemas cuando vino la dictadura de Santa Anna, lo que fueron las 7 leyes constitucionales que creó el Poder Supremo Conservador, que prácticamente sustituyó a los poderes, al Poder Judicial y al Poder Legislativo en el país, que regresó al Distrito Federal a justamente su carácter de una entidad subordinada al Ejecutivo Federal. Los que más marcaron a la Ciudad de México son los que se presentaron a finales de los años 50 con la primera huelga de los trabajadores petroleros en la refinería de Azcapotzalco, que fue reprimida por el ejército, la huelga de los trabajadores ferrocarrileros en todo el país, encabezada por Demetrio Vallejo, por Valentín Campa, los años 50, que también fue reprimida por el ejército, el movimiento médico y magisterial del movimiento revolucionario de los magisterios,
en los años 60, particularmente el MRM encabezado por Otón Salazar, pero de manera destacada y muy importante el movimiento popular y estudiantil de 1968, que tenemos que ubicarlo en su justa dimensión, porque no solamente fue un movimiento en contra pues, de Cueto, la destitución del jefe de los granaderos, la disolución del cuerpo de granaderos en la Ciudad de México, la libertad de los presos políticos como Valentín Campa y Demetrio Vallejo, que se mantenían presos en los años 60 después de que fueron detenidos al reprimirse el movimiento ferrocarrilero, sino que fue un movimiento que cuestionó en el fondo en la estructura y la forma autoritaria de un gobierno que había cancelado cualquier forma o posibilidad de participación política y democrática, particularmente a los jóvenes. Y hubo demandas políticas de fondo, como por ejemplo la eliminación del artículo 145 bis del Código Penal, que establecía el delito de disolución social, ese que ahora nos quieren volver a establecer, como sucedió ya en el Estado de México con la famosa ley Erubiel. A mí no me gusta llamarle ley Atenco, qué culpa tienen los de Atenco de los excesos en los que se quiere incurrir por parte de la autoridad, pero fue un movimiento contracultural, fue una ruptura cultural el 68 que cuestionó no solamente las formas de ejercicio del poder público, sino incluso a las formas de estructura familiar, las formas de estructura social que prevalecían entonces. Se cuestionó la familia patriarcal, esa idea de que el padre con una sola mirada bastaba para dar las órdenes y dominar, y surge un movimiento que generó nuevas formas y prácticas de expresión cultural en la ciudad y en el país. Me refiero no solamente en el ámbito de la literatura a todo que fueron los escritores de la onda, que como José Agustín y otros que surgen en ese momento, movimientos muy importantes en la música, todo el surgimiento del rock, de ahí viene desde el Tri, cuando antes era el Three Souls in My Mind y cuando estaban los Duk Duks y todos estos, más allá de Enrique Guzmán y César Costa, que esos estaban permitidos. Pues ustedes recuerden cómo en los años 60 la iglesia consideraba que el rock era una música del diablo y estaban prohibido tocar en las estaciones de radio rock, aunque usted no lo crea, tenemos tan mala memoria que nos olvidamos de esas prohibiciones, como todas las limitaciones que tenía la mujer todavía hasta los años 60 o 70. Las mujeres alcanzan su derecho al voto en 53 y lo ejercen por primera vez en 54, pero hasta los años 70 tenían que tener permiso del marido para poder salir del país. ¿A poco ya no se acordaban? Digo, para hacer una transacción inmobiliaria tenían que tener permiso del marido. Es que era la sociedad de los años 60, que recoge muy fielmente el cine mexicano. Pero ese movimiento cultural, contracultural, sin lugar a dudas, marcó un hito muy significativo en el país y en particular en la Ciudad de México. Claro, ahí confluyen pues, el movimiento pacifista por la guerra en Vietnam, concluye todo el surgimiento pacifista y el movimiento hippie, todo el apoyo y solidaridad con la Revolución Cubana, el surgimiento de los movimientos de liberación nacional, el MLN que surge en los años 60, pero el 68 marca un hito y a pesar de ser reprimido, sus secuelas se mantuvieron. Y vino la guerra sucia, los movimientos guerrilleros, viene la guerrilla urbana, ya no solamente en las zonas rurales, y viene, sin lugar a dudas, procesos de transformación política que obligaban al Estado a despresurizar la tensión política. Por eso, la reforma política de finales de los años 70, que permite el registro de la izquierda,
y su reconocimiento legal para participar en procesos electorales, que tampoco fue gratuito. Yo recuerdo en 1976, cuando José López Portillo fue candidato único a la presidencia, porque en aquel entonces, cuando el candidato del PAN, José Emilio Madero, se retiró de la contienda porque no había condiciones para participar democráticamente, se realizó una campaña por Valentín Campa, por la presidencia de la República, un candidato sin registro y sin prerrogativas. Y en ese momento, es muy importante este dato, cuando viene la boleta electoral con López Portillo como candidato único del PPS, del PAN, del PRI, todo esto, para poder validar los votos por Valentín, porque fue la primera vez que yo voté en mi vida. Había que, con unos crayonzotes, esos gordos, había que cruzar el círculo blanco y poner el nombre completo de Valentín Campa Salazar. Y después de esa elección, Jesús Reyes Heroles le platicaba a los líderes del Partido Comunista, Arnoldo Martínez, a Rincón Gallardo, Unzueta, tuvieron que reconocer que Valentín tuvo cerca de 900,000 votos en esa elección, que era una señal pues de la enorme tensión que existía. Viene la reforma política y llegamos a la Cámara de los Diputados, se hacen las coaliciones de izquierda y empieza a plantearse desde la primera legislatura en 1979 la creación del Estado 32. No va a tener más en eso. Y el otro gran momento de inflexión pues son los sismos de 1985, que todo va teniendo una consecución, donde ante el impas y la falta de reacción del gobierno, la ciudadanía sale a las calles. Y salimos porque salimos todos, de todos los sectores sociales, de todas las edades, todas las condiciones, a rescatar a las víctimas y a los muertos de los escombros que dejó los sismos, mientras el presidente de la República y el regente de la ciudad pues mandaban al ejército a vigilar las calles en lugar de rescatar a las víctimas. Y una cosa que es muy importante, no hubo ningún saqueo en los sismos de 85. Fue una muestra de solidaridad ciudadana única, yo digo irrepetible, lamentablemente por los niveles de descomposición del tejido social que tenemos en el país, pero ahí emerge un movimiento urbano y popular en donde ya cuestiona de manera profunda las formas de gobierno en la Ciudad de México. La Ciudad de México ya no podía ser la ciudad del presidente. Hay que recordar que la Ciudad de México era el departamento del Distrito Federal, una dependencia del gobierno federal, donde el presidente designaba al regente y a los jefes delegacionales en un mando vertical, e incluso el presupuesto lo definía la Cámara de los Diputados. Pero el 85 mueve conciencias y empiezan a realizarse los primeros cambios. Viene más adelante la creación de una asamblea de representantes del Distrito Federal que no tenía facultades legislativas, sino dictar normas administrativas a partir de bandos, que también fue un detonador para los cambios que siguieron. Pero viene en 88 la ruptura de Cuauhtémoc Cárdenas, de Porfirio Muñoz Ledo, de la corriente democrática con el PRI, y viene ya no solo una insurgencia cívica como la de 85, sino una insurgencia política y electoral en donde la izquierda gana, arrasa en la Ciudad de México. Ganamos el país, yo estoy convencido de que hubo fraude, pero ahí ganamos la mayoría de las diputaciones federales, ganamos las senadurías de la República. Los dos primeros senadores de la Ciudad de México fueron Porfirio e Ifigenia, ¿no?, que es un dato muy interesante, y empieza a identificarse un movimiento social con las causas progresistas, con las causas sociales y con las causas de las izquierdas. Yo creo que es muy importante tener este referente porque no es gratis este respaldo social que existe, no a una persona, sino a un proyecto y una visión de ciudad
y de país, que se ha ido cultivando a lo largo de décadas. Es que muchos nos cuestionan, ¿para qué una constitución? ¿Quién pidió una constitución? Oye, güey, yo tengo 30 y tantos años pidiéndola, pero con mucha gente hemos trabajado en esto. Pero entonces el 88 también va obligando a esta apertura. Y se nos atraviesa el 94, que el 94 no solamente cuando íbamos a entrar al paraíso de la globalización con el Tratado de Libre Comercio, nos amanecemos con un levantamiento armado en Chiapas, sino también vemos más adelante el magnicidio del candidato del PRI a la presidencia, luego vemos el asesinato del secretario general del PRI, de Ruiz Massieu, meses más tarde, el error de diciembre y el país al borde de un colapso social en donde ya la Ciudad de México se estaba convirtiendo evidentemente en el referente fundamental para un movimiento social de transformación en el país. Y viene esta apertura. 9 años después del fraude electoral del 88, se hace una reforma que permite la elección de las autoridades locales, el jefe de gobierno, una asamblea legislativa, ambos con facultades acotadas, porque el jefe de gobierno no podía nombrar directamente al procurador o al secretario de Seguridad Pública, sino tenía que ser en acuerdo con el Ejecutivo Federal. La Asamblea Legislativa no podía autorizar el techo de endeudamiento de la ciudad, ni formar parte del constituyente permanente, ni presentar iniciativas de reforma constitucional. Pero viene este proceso que inicia una transformación de fondo en la ciudad. Cuando nosotros llegamos con el ingeniero Cárdenas, además unas votaciones altísimas, siempre de cercanas al 40, 50, 60% en la última, en el caso de Mancera, ¿no? Tuvo más del 60% de la votación. Pero viene un conjunto de transformaciones en donde de manera muy acelerada las formas de gobierno se van agotando, particularmente en el ámbito local, en las jefaturas delegacionales, donde apenas en el año 2000 se eligieron por primera vez a los jefes delegacionales. Y si bien tenían facultades muy limitadas, pues se fueron convirtiendo en verdaderos caciquitos locales de tribus partidarias o grupos familiares, en donde no tenían responsabilidades, pero cómo generaron instrumentos de control político y clientelar, y reproduciendo muchas de las prácticas que combatimos y que nos permitieron llegar al gobierno. Por eso, desde el gobierno de Andrés Manuel, presentamos, fíjense lo que son las cosas, la primera iniciativa de reforma constitucional para dotar de autonomía a la Ciudad de México. Fue una iniciativa encabezada en sus trabajos por José Agustín Ortiz Pinchetti y que fue avalada por todos los partidos políticos del Distrito Federal, por todos los poderes, la Asamblea Legislativa, el jefe de gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia, que se envió a la Cámara de Diputados, fue aprobada por más de 400 votos en la Cámara de Diputados, pero al llegar al Senado de la República, un senador de Morelos pues, la congeló, no se le pegó la gana aprobar, llevarla ni siquiera a discusión y quedó frustrado ese primer intento. Y luego con Marcelo hubo un segundo intento, donde también se presentó una iniciativa de reforma constitucional en donde la suscribieron todos los partidos políticos, y subrayo todos los partidos políticos por lo que voy a contarles más adelante, y que ya no fue ni siquiera discutida ni dictaminada ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado de la República. Entonces, hay atrás de todo esto esfuerzos sociales, cívicos, legislativos, políticos, que van llevando a generar las condiciones de una reforma. No llegó en el mejor escenario, porque llegó como parte del Pacto por México, el cual hemos y seguiremos gestionando muchos de nosotros aquí presentes. Pero a diferencia, ¿por qué? Pues porque el pacto fue un pacto que se firmó por las cúpulas partidarias, que no tuvo certeza
hubo cosas tan amplias que se firmaron que no sabían cuáles sus alcances y acabaron privatizando y entregando los hidrocarburos. No hubo legitimidad porque nunca se discutió públicamente. No hubo consenso para que hubiera un acompañamiento, un acuerdo de esa naturaleza. Y por eso, aún y cuando habían sacado las reformas estructurales con el voto en contra de nosotros, aunque muchos dirigentes querían que nos apoyaran las fracciones parlamentarias, nosotros pusimos como condición que la discusión de la reforma política de la Ciudad de México no se iba a realizar en el seno del Pacto por México, sino al interior del Congreso y particularmente del Senado de la República. Y la verdad es que esto yo creo que fue muy importante porque esto fue generando las condiciones muy difíciles. Nos llevó más de 2 años poder aprobar el dictamen de la reforma. Ya teníamos un dictamen totalmente consensado y el último día de sesiones del 2013, del 14, lo bajaron del dictamen porque no aceptamos una serie de condiciones y chantajes que se nos quería imponer para condicionarnos el apoyo. Y después, cuando ya se logró el consenso, hubo algunas restricciones que buscaban acotar las facultades y los alcances o tener el control del Congreso. Y ahí sí hubo 2 puntos dentro de la reforma que buscaban limitar el desarrollo de la Asamblea Constituyente. Uno, que 40 de los 100 integrantes de la Asamblea Constituyente iban a ser, o fuimos designados por el Congreso de la Unión y por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Local. Solo 60 fueron electos por el voto universal, libre y directo de los ciudadanos, lo cual pues, no le genera un déficit de legitimidad, un déficit democrático a la composición de la Asamblea Constituyente. Pero también hubo otros déficits que tenemos que reconocer. No solamente fueron los 40 designados que permitió al PRI tener una sobrerepresentación del 140% o una sobrerepresentación al PAN de cerca del 70%, lo cual iba acompañado de que todos los acuerdos administrativos de la Asamblea Constituyente deberían reunir al menos las 2/3 partes del total de los integrantes del constituyente. Cuando hablo de los acuerdos administrativos son la elección de la presidencia y la mesa directiva, la aprobación del reglamento, el nombramiento de las comisiones de dictamen, de la conferencia de armonización, de los órganos administrativos, de procesos legislativos, de parlamento abierto, tenían que tener por lo menos 67 votos. Y estaba pensado en la lógica de mantener el control. Y sin embargo, para la aprobación de la Constitución se requerían las 2/3 partes de los constituyentes presentes, que mitigaba el problema, pero no lo resolvía porque ni toda la izquierda junta, el PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, el Grupo Constitucionalista, lográbamos la mayoría calificada por sí mismo. Se requería por lo menos de 1 o 2 partidos más, el PRI y el PAN, obviamente, para poder construir los acuerdos y sacar cada uno de los artículos de la Constitución. Y yo creo que ese fue el candado principal, la idea de la sobrerepresentación. Pero el otro déficit democrático es que la elección de constituyentes obtuvo la votación más baja en la historia electoral de la Ciudad de México. Solo participó el 37% de los electores. Y de esos, el 7% de los votos fueron por candidatos independientes. Y solamente entró
un candidato independiente a los que se les pusieron requisitos similares para ser candidato a jefe de gobierno, cuando tenían que reunir alrededor de 118,000 firmas para obtener su registro, cuando hay diputados locales en la Asamblea Legislativa que tienen 27,000 votos y son legisladores. Bueno, ya había que remontar esos dos déficits democráticos importantes. Entonces, y a eso paso a una tercera parte y al final hablo ya de los contenidos en general para irnos a las preguntas. Había que ponerle un sello especial a esta Asamblea Constituyente y dotarla de legitimidad. Por supuesto, el primer paso fue la elaboración del proyecto de Constitución, que afortunadamente el jefe de gobierno retomó la propuesta que hicimos varios legisladores para que no fuera una redacción del jefe de gobierno, sino que se redactara por un grupo multidisciplinario donde hubiera académicos, dirigentes sociales, exfuncionarios, exjefes de gobierno, que hicieran una serie de trabajos de consulta con las distintas organizaciones sociales, con las cámaras empresariales, las universidades, para formular el proyecto. Y se integró un grupo de 30 personas, donde evidentemente hubo gente muy representativa de la ciudad. Yo creo que uno de los grandes aciertos es que no es una iniciativa, la iniciativa no fue una iniciativa del jefe de gobierno, fue una iniciativa de un grupo plural, multidisciplinario y formado particularmente de gente que no militaba en los partidos políticos. Desde el director del Instituto Politécnico Nacional, la abogada general de la UNAM, la directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, el director del Colegio de México, la directora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, representantes del Tribunal Superior de Justicia, pues hasta los representantes de los chavos banda, del movimiento lésbico gay de la ciudad, de los pueblos y barrios originarios, gente que estaba en las causas de los derechos humanos, compañeras de las católicas por el derecho a decidir y hasta jefes de gobierno como Ligero Cárdenas, de un servidor, o Porfirio, ¿no? que yo creo que fue un acierto. Pero además, yo creo que hay 4 sellos distintivos de la Asamblea Constituyente. En primer lugar, y esto es muy importante, fue el primer órgano parlamentario paritario en la historia del país. 51 hombres y 49 mujeres. Y no quedamos 50-50 porque el Partido Verde no nombró ni designó a ninguna mujer dentro de su grupo parlamentario. Fue un asunto de omisión del Partido Verde, aunque la paridad se considera plena con 51-49. La mesa directiva de 7, 5 mujeres y 2 hombres. Y esto le dio una connotación muy especial al constituyente, porque las causas de la igualdad sustantiva, toda la causa de género se estableció con mucha nitidez y mucha fuerza en nuestra Constitución. Desde el derecho a la autodeterminación de las mujeres hasta el desarrollo libre de la personalidad y muchas de las causas de igualdad sustantiva que van a tener transformaciones muy importantes, culturales en nuestra ciudad. Por ejemplo, la paridad de género en todos los órdenes de gobierno. Es decir, ya no solamente la paridad que tienen que cumplir los partidos, ya no más Juanitas y este tipo de cosas. El gabinete va a tener que ser paritario. Las alcaldías, los consejos de las alcaldías, no son municipios, ahí va a haber alcaldías, tienen que ser paritarios. Los órganos autónomos constitucionales, la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto de Acceso a la Información, van a tener que ser paritarios. Y la presencia de la mujer va a traer nuevas formas y prácticas en un proceso de aprendizaje, de errores que va a ser muy interesante. Si alguna constitución
tiene como eje transversal sustantivo los temas de la igualdad entre los géneros, es esta donde prácticamente no hay ninguna diferencia y las acciones afirmativas han dejado de serlo para hacer acciones ya concretas para alcanzar la participación de la mujer. Un segundo rasgo, y eso también es muy importante, son las prácticas parlamentarias que establecimos, que rompieron con el molde tradicional de la disciplina partidaria tradicional. Porque como había que construir acuerdos transversales para sacar cada uno de los artículos, había que debatir a fondo. Y en el reglamento del constituyente se estableció, además de la restricción constitucional, esto de que no solamente por 2/3 partes de la Constitución, sino artículo por artículo, las 2/3 partes. Bueno, esto puso en riesgo que pudiéramos aprobar la Constitución. Cuando yo me di cuenta, inventamos unos lineamientos nuevos para ayudar a construir los acuerdos. Porque había escenarios donde un artículo completo, claro, hay artículos como de 30 páginas, bueno, se nos podía caer por la diferencia de una fracción, de un inciso, de un párrafo o de una palabra. Entonces, lo que acordamos, como ya son de las prácticas parlamentarias novedosas, que podía hacerse reservas en lo particular, no del artículo en su conjunto, sino de una fracción, de un inciso, de un párrafo, de una frase o de una palabra. Por ejemplo, todo el capítulo de ciudadanía se nos hubiera caído si hubiéramos dejado el concepto de ciudadanía universal. Solamente esa es la diferencia, que tiene una connotación brutal, es reconocer todos los derechos a todas las personas por el solo hecho de estar en la Ciudad de México, que es debatible para muchos. Bueno, logramos, quitando la palabra, aprobar todo el artículo con todas sus fracciones. Todo el capítulo con todos sus artículos y fracciones. Eso ayudó a que hubiera un debate mucho más fluido. Por supuesto, ayudó a que la mayoría de esa asamblea fuera de izquierda. Y por supuesto que el presidente fuera de izquierda. Porque a diferencia del debate de la disciplina de la imposición tradicional del PRI, hubo debate, hubo discusión de ideas, hubo presentación de argumentos y nos fuimos convenciendo en el camino. Hay temas que yo pensé que no iban a salir en la Constitución. El matrimonio igualitario, tan controvertido, ¿no? Está viendo, hay una encuesta que quién sabe quién hizo el día contra la homofobia, donde dicen que 8 de cada 10 personas está contra el matrimonio igualitario, la adopción de niños por personas del mismo sexo, o que los hombres salgan vestidos a la calle de mujeres o las mujeres vestidas de hombre, etcétera, ¿no? Pero para poder sacar el matrimonio igualitario no bastaba los votos de la izquierda. Y yo he de reconocer que con los votos del PAN y del PRI se alcanzó la mayoría calificada. Yo tengo muy presente la intervención de Guadalupe Gómez Montt del PAN, subiendo a decir, ¿no? También en el PAN hay gays, y hay, sí, y tienen derechos, y tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, y votaron a favor del matrimonio igualitario. Otro que pensábamos que no iba a salir es el derecho a la muerte digna. Y salió con votos del PRI y del PAN. Yo tenía a mi izquierda como vicepresidenta a Irma Cue, exministra de la Suprema Corte del PRI, que iba por parte del grupo designado por el Ejecutivo Federal, que votó a favor del derecho a la vida digna. Y alcanzamos a la muerte digna. La vida digna también quedó. Sí, también, porque quedó la vida y la muerte digna en esta Constitución.
Y esto tiene una explicación y por eso yo subrayaba que como el PRI y el PAN, todos acompañaron las iniciativas. Porque el PAN de la Ciudad de México no es igual que el PAN de Guanajuato o de Puebla. O el PRI de la Ciudad de México no es igual que el PRI del Estado de México. Hay otro nivel de desarrollo cívico. No es un asunto solo de oportunidad político-electoral, que pudo haber sido un criterio para votar a favor de esos artículos. Yo estoy seguro que fue por convicción, porque se ha ido generando otro tipo de cultura, de valores, de reconocimientos, de tolerancia y de convivencia en la Ciudad de México. Estuvimos a punto de ganar el uso lúdico de la marihuana. Se aprobó la marihuana para uso medicinal y estuvimos a punto de aprobarlo y nos faltaron 2 votos, que fueron 2 votos de diputados del PRD que votaron en contra. Que también son discusiones. A ver, les doy una, donde hubo mucha polémica en todos los grupos. La regulación del trabajo sexual. Esa sí no pasó. Y no pasó por todos los grupos estuvieron divididos. Es que la frontera entre el ejercicio voluntario del trabajo sexual y la trata, pues es muy difusa, ¿no? Existe esa frontera, ya es un derecho. El libre desarrollo de la personalidad te permite, si tú quieres vender tu cuerpo, venderlo, pero de ahí a la trata todavía hay una línea muy difusa en este país con tanta corrupción y particularmente en el ámbito del Poder Judicial. Pero lo importante es cómo se dio esa discusión. Junto con ello, pues ayudó mucho el establecimiento del Parlamento abierto. El Parlamento abierto no entendido como la transmisión de las sesiones de la Asamblea Constituyente, que todas se transmitieron en vivo, y de las comisiones, o cuáles fueron los argumentos de los grupos parlamentarios, o cómo votó cada quien, o en qué se gastó el dinero. No, el Parlamento abierto como un instrumento de participación de los ciudadanos, donde establecimos, sin ningún requisito de firmas ni identificaciones, que cualquier persona u organización social en la Ciudad de México podía presentar iniciativas de reformas a la Constitución o incluso proyectos completos de una Constitución. Y llegaron más de 900 iniciativas ciudadanas. Y todas se publicaron en la Gaceta Parlamentaria, se remitieron a las comisiones, ejercieron su derecho de audiencia en las comisiones, fueron a defenderlas y muchas de ellas se incorporaron en los dictámenes. Claro, yo sí me decía casi todas, yo sí las leo, aunque nadie me lo crea, pero soy medio obsesivo. Pero había 3 tipos de iniciativas ciudadanas, y hay que decirlo, ¿no? Algunas eran prácticamente gestión, solicitudes de gestión que canalizamos. No le dijimos, no somos competentes, lo enviamos a la autoridad que le correspondía y se le notificó al ciudadano. Otras eran propuestas que cabrían en las leyes secundarias que se enviaron a la Asamblea Legislativa, y otras de reforma constitucional, algunas mejores que las que presentaron los propios constituyentes, muy bien elaboradas, ya hay que decirlo, la inmensa mayoría estaban vinculadas con la Carta de Derechos y los temas de servicios y uso de suelo en la ciudad. Los tengo plenamente catalogadas y todas fueron discutidas, y yo digo la absoluta mayoría incorporadas en la Constitución. La otra fuente, yo digo, de participación social y también de legitimidad del proceso fue la consulta que se realizó a los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas residentes. Es la primera vez que en este país se hace la consulta previa e informada de acuerdo a la Declaración de Naciones Unidas respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Tan es así que hace 3 semanas la ONU, fuimos allá a la ONU a Nueva York,
a la reunión permanente con la relatora de los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas y nos hizo un reconocimiento señalando que es la primera constitución en el mundo que incorpora la declaración en el texto de la Constitución. Y luego el güey del procurador dice que no hicimos la consulta. Bueno, perdón, el procurador... Hay mucha mala fe en estas controversias porque, por ejemplo, el procurador controvierte 2 artículos que no existen. Porque lo hizo en base al proyecto del jefe de gobierno y no al texto final de la... Ahí la estaban haciendo desde que tenían el proyecto. Eso es lo que significa eso. O decían que la conferencia de organización no votó bien sus resoluciones cuando no votaba. O sea, era una especie de comisión de corrección de estilo, ¿no? Y era por consenso todo. Bueno, pero en esta hicimos 940 asambleas en la ciudad. Y de todas ellas tenemos las actas, tenemos los acuerdos y nos comprometimos a que los acuerdos establecidos, los acuerdos mutuos establecidos en la consulta, los íbamos a convalidar en la Constitución. Y se aprobó por unanimidad este capítulo, con el apoyo solamente de las 940 asambleas, 6 estuvieron en contra del dictamen, porque lo que le llevamos a consulta fue el dictamen de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas que iba a incorporarse al texto de la Constitución. Discutieron ese texto y hicieron sus propuestas. Claro, al igual que en el Parlamento abierto, no todas las propuestas eran de carácter constitucional. Por supuesto, las más importantes era el reconocimiento a la autodeterminación de las comunidades indígenas sobre su territorio y sus recursos naturales, que quedó en la Constitución, el reconocimiento de sus prácticas tradicionales siempre y cuando no vulneren los derechos humanos de las personas y particularmente de las mujeres, que quedó explícito en la Constitución, aunque también había muchos temas de preocupación de la vida cotidiana. ¿Cuál es el más importante? Se van a sorprender, es el de los panteones en los pueblos y en los barrios de la ciudad, que es un asunto muy interesante, es parte del análisis que estamos haciendo después del constituyente. ¿Sí? Entonces, es una forma de discusión distinta, un parlamento abierto y tenemos una consulta a los pueblos que marcaron junto con la paridad así los 4 sellos distintivos de esta Asamblea Constituyente que permitió el consenso. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esta Constitución con el constitucionalismo tradicional? Porque lo que estamos proponiendo es no solamente una primera Constitución, sino un nuevo constitucionalismo en nuestro país. En primer lugar, el eje rector de toda la Constitución no es la autoridad ni el ejercicio del poder público. El eje rector son los derechos de las personas y de cómo éstas no solamente pueden exigir y judicializar sus derechos, sino cómo estos derechos tienen que convertirse en un instrumento de apropiación de los asuntos públicos. Por eso, el eje rector frente al constitucionalismo tradicional, que es el de la democracia representativa, si ustedes ven todas las constituciones, es cómo se estructura el poder político y los instrumentos de la democracia representativa. Son los instrumentos de la elección de los ayuntamientos, de los congresos locales, del gobernador, etcétera. Aquí nosotros de la democracia representativa hicimos solo una parte de lo que deben ser los instrumentos de la democracia en su conjunto. Democracia participativa, sí, incluso democratizando las formas de gobierno actuales,
eliminando la figura de gran comisión que prevalecía en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde la Comisión de Gobierno era una réplica de la gran comisión de los tiempos del PRI hegemónico, o eliminando la figura del jefe delegacional para tener un alcalde con un consejo, que a diferencia de los municipios donde hay un presidente municipal con su ayuntamiento, los concejales no tienen funciones ejecutivas, hacen funciones de contrapeso y control al alcalde, porque en muchos municipios el regidor de seguridad pública, el de la basura, utilizan este instrumento para hacer su clientela y es la correa de transmisión para que el presidente controle a los regidores. Aquí lo que queremos es que el consejo participe en la elaboración del presupuesto, en la elaboración del plan de desarrollo de la alcaldía y del ordenamiento territorial de la alcaldía, que haga el seguimiento del ejercicio del gasto, el seguimiento de los planes y programas de la alcaldía, la relación con los vecinos, donde ahora ya está la discusión si va a ser por planillas o no, porque queremos que se elijan por circunscripción territorial los concejales, que no sea a través del partido, sino de las colonias, de los pueblos y los barrios. Ojalá y se logre esto en la ley electoral, que sea la gran transformación del municipalismo en el país. Pero además de los instrumentos de democracia representativa, están todos los elementos de la democracia directa, plebiscito, referéndum, revocación del mandato que el PRI no quería, porque ahí salió con el voto del PAN. Eliminamos el fuero de la Ciudad de México por unanimidad y se generan, aparte de la candidatura sin partido, la iniciativa ciudadana, todos los instrumentos de la democracia directa y la democracia participativa, que no solamente es el asunto de la participación en el presupuesto, en la elaboración de las políticas públicas, la obligación de la autoridad de que en todas las políticas de planeación participen los ciudadanos, hasta un poder judicial, un consejo judicial ciudadano hicimos para nombrar a los jueces, a los miembros del consejo de la judicatura, al fiscal anticorrupción en la ciudad, para quitarle al presidente del tribunal el poder que tiene primero sobre el presidente del tribunal, es el mismo presidente del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es el que fiscaliza la función del tribunal, no puede ser juez y parte, el fiscalizado ser el fiscalizador. Se lo quitamos la reelección, le pusimos un año solo al presidente y por eso nos presentó la acción de inconstitucionalidad, pero se la vamos a ganar, y hasta su embajada le dieron en los Países Bajos al presidente, pero yo creo que ese va a ser el tema más difícil, porque implica cambiar el diseño de la Corte, porque el presidente de la Corte es el presidente del Consejo de la Judicatura y es tocarles el corazón al poder intocado. Nosotros hicimos una transformación profunda del Poder Judicial, que es lo que les ha movido tanto el piso, y es por eso esta reacción tan dura por el tema judicial con el Ejecutivo Federal y con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Pero uno de los más importantes es la Contraloría Ciudadana, que la empezamos, desde Cuauhtémoc, luego con Andrés y conmigo, y quién sabe dónde se perdió la bolita, después pero ahora todas las dependencias del gobierno tendrán un órgano de control ciudadano, que va a hacer el seguimiento de todos los programas de compras, adquisiciones, adjudicaciones de obras, adjudicaciones directas o sobre concurso, para tener una fiscalización directa en todos los órdenes de gobierno, desde la alcaldía hasta la jefatura de gobierno. Es decir, se trata de ir a una forma de ejercicio del poder distinto. Por eso decimos, es un nuevo constitucionalismo. Y junto con esos instrumentos de la democracia representativa, participativa y directa, está la Carta de Derechos.
ahí tenemos siempre una discusión con Clara Hussman, porque yo digo, no solamente son los derechos humanos, sino son también los derechos sociales y los derechos colectivos. Me dice Clara Hussman, pues todos son derechos humanos. Sí, pero a la gente hay que decirle, porque hay que diferenciarlo. La gente debe tener muy claro que los derechos humanos no solamente son todos los que conocemos, a la integridad, la libertad de expresión, etcétera, ¿no? Sino que también es el derecho a la ciudad. Y el derecho a la ciudad es un principio rector que recoge la Carta de los Derechos de la Ciudad que elaboraron las organizaciones sociales de la Ciudad de México, que firmaron incluso con Marcelo Ebrard, pero que se recoge íntegramente para entender que la ciudad no son sus calles, sus edificios, sus banquetas o las autoridades. La ciudad es el espacio, el territorio en donde el ciudadano desarrolla sus relaciones de convivencia, su vida cotidiana, y debe tener la posibilidad de su goce y disfrute y la posibilidad de su desarrollo personal, familiar y colectivo. En resumen, ¿no? Pero también todos los derechos sociales, los que hemos ido conquistando, con un matiz. Nosotros nos fuimos a defender la idea del ingreso básico universal, que el PRI y el PAN, ¿se acuerdan toda esta discusión que tuvimos de que no había dinero, de que era una carta de buenas intenciones? O sea, bueno, toda constitución es aspiracionista y toda constitución es un proyecto que se quiere alcanzar, y el ejercicio de los derechos no puede estar sujeto a la disponibilidad presupuestaria. Dime cuánto tienes para ver para cuántos derechos te alcanza, ¿no? Por eso hay principios como el de progresividad, ¿no? Que los establecimos, porque los derechos son progresivos y tendrán que irse satisfaciendo al mayor nivel posible de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. Por eso el PRI y el PAN decían es que el ingreso universal implica casi la mitad del presupuesto de la ciudad de León. No, a ver, son 250,000 chilangos en situación de pobreza extrema, de los cuales ya muchos reciben la pensión para personas mayores. Y si hacemos el cálculo, la Ciudad de México tiene un presupuesto de 204,000 millones de pesos hoy. Si atendemos a los grupos más vulnerables, con poquito más de 2,000 millones, con el 1% del presupuesto, sacamos de la pobreza extrema hoy a los capitalinos que se encuentran en esa situación. Quedó, ¿cómo quedó? ¿Cómo se llama ahora? Es la resolución de la Corte, el mínimo vital. El concepto que van a encontrar en la Constitución es el de mínimo vital, que va dirigido a los grupos de mayor vulnerabilidad y que también marca su carácter progresivo. Y el PRI, que estaba en contra de esto, ahora trae de ahí del mazo el salario rosa, ¿no? En la campaña del Estado de México, que me expliquen, pues no, que no. Está como Roberto Gil, que estuvo en contra de otorgarle el derecho al voto a los jóvenes a los 16 años, son de las cosas que no salieron, y que salió el otro día a proponer el derecho al voto a los 15. Es que miren, en esta Constitución hay una agenda a seguir, por lo que contiene, pero hay otra agenda a seguir por lo que no entró, que son los temas de las diferencias y que muchos los van a asumir los partidos que estuvieron en contra en la campaña del próximo año. Otra de las grandes reformas, ya para ir concluyendo, es todo el concepto de ciudad y de planeación. Porque queremos ir a una planeación de la ciudad en el largo plazo. Hasta ahora todo el sistema de planeación del país, que se abandonó después de las reformas y la creación del Sistema Nacional de Planeación Democrática de los años 70 y que quedó abandonada, y que terminó en el Plan Nacional de Desarrollo que elabora el presidente de la República antes de que entre el gobierno, y ya que lo elabora lo manda al Congreso y se acabó. Si lo cumplen o no lo cumplen, no importa, ni lo discuten ni lo aprueba el Congreso. Aquí el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la ciudad tendrá una vigencia de 20 años. Generará indicadores de evaluación
será vinculante, es decir, será obligatorio su cumplimiento y será sancionable quien no lo cumpla. El que no lo cumpla va a ser sancionado. Y se modifica el concepto de planeación. La unidad articuladora hoy de toda la planeación y el diseño de las políticas públicas para evitar esta idea de la sectorización, etcétera, es el territorio. El territorio es el eje articulador de la política urbana, de la política ambiental, de la política económica, de la política social, en fin, de las políticas en su conjunto, porque el territorio es el lugar donde hacemos nuestras relaciones de convivencia y donde queremos, en esta visión de largo plazo, acabar con esta visión de segregación de los grupos sociales. Y eso va a ser muy interesante porque ahora la planeación la va a hacer un instituto, tendrá que aprobar la asamblea, el que va a definir los usos del suelo, que es la principal o una de las principales fuentes de corrupción en la ciudad y en el país. Y hay que decirlo, se volvió después de que habíamos avanzado tanto y ya no lo va a tener la asamblea, no lo va a tener el delegado, lo va a tener un instituto y la asamblea y los delegados van a estar fiscalizando con los ciudadanos que no se altere por intereses económicos o por intereses de particulares. ¿Qué es lo que subyace en el fondo de toda esta noción de ciudad? Pues lo más importante, el hacer prevalecer el interés público por encima del interés privado. Tenemos que recuperar el espacio público, pero lo que tenemos que recuperar fundamentalmente es nuestra identidad colectiva, nuestra identidad como comunidad, el ser social que llevamos dentro y que nos han querido erradicar con esta lógica del individuo, la competencia, donde dice nadie va a hacer nada que no hagas por ti, pero pues nadie va a hacer por ti lo que no hagas por los demás. Tenemos que romper esa lógica y lo que queremos, por eso en el centro está el ciudadano, es recuperar el ser colectivo para poder vivir todos en el mismo espacio, en la misma ciudad, con una visión metropolitana, que ya no les platico eso porque ahí me inventé, bueno, el cabildo de la Ciudad de México que hice en el 2006 ya está en la Constitución, ya le damos facultades de asociación a las alcaldías entre sí, con los municipios circunvecinos. Esto va a transformar el municipalismo en el país, pero lo que queremos fundamentalmente es recuperar el ser colectivo, nuestro ser comunitario y entender que si queremos salir adelante va a tener que ser entre todas y todos juntos. Perdón por lo extenso, pero ni me gusta el tema. Espero que haya sido muy útil. Gracias, Alejandro, por esta extensa, muy puntual y muy documentada exposición. Yo quisiera orientar, si me permiten, las intervenciones antes de abrir el micrófono en tres temas que yo creo que son fundamentales para toda discusión o reflexión a futuro. La primera es en relación al tema del método. ¿Por qué? Porque finalmente, frente a lo que está ocurriendo en el país y frente a la reivindicación, la necesidad, digamos, de rediseñar el conjunto de instituciones, el régimen político de este país, bueno, evidentemente la experiencia de lo ocurrido en la Ciudad de México en cuanto al método, cómo construir justamente un entramado que va a regir la convivencia y las formas del ejercicio del poder político en un ámbito territorial específico, es una experiencia fundamental que yo creo que debe ser compartida. Entonces yo creo que ese es un tema central que tiene que ver con el método de construcción de esto. El segundo es, evidentemente, cuáles son los retos en cuanto al diseño de un constituyente, ahora ya no solamente para una entidad, que en este caso es la Ciudad de México, sino cómo diseñar un constituyente para el país. Es un reto mayúsculo. ¿Sí?
Y un tercer elemento tiene que ver justamente con esto que es una experiencia internacional, bueno, tú la tienes, que es justamente todo documento que busca ser consensuado en las asambleas, utiliza justamente esto, los corchetes, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo con tal redacción hasta acá. Vamos eliminando, vamos atemperando, vamos modificando. Pero eso es en la fase final. Aquí el problema es cómo justamente se incorpora esta posibilidad de contribución de los ciudadanos en su diversidad, ya no solamente en términos de la Ciudad de México, sino en la diversidad que somos como país, la heterogeneidad que somos como país, cómo incorporar esa multiplicidad de voces, justamente a partir de un reconocimiento que está plasmado en el proyecto, ya no proyecto, sino en la Constitución de la Ciudad de México. Es decir, esta multiculturalidad y estas asimetrías que existen en el desarrollo. Yo creo que tú lo señalaste muy bien. Si algo distingue a la Ciudad de México, a sus habitantes y a sus partidos, es una cultura política que se ha construido a partir justamente de una confrontación que con mucho es, a pesar de todo, más civilizada que la que ocurre en muchas partes del país. Y en ese sentido creo que esa experiencia, esa cultura política, bueno, reconociendo que no existe como un ejemplo extendible a todas las regiones del país, mucho menos con los niveles de violencia que ahora tenemos, con las particularidades en que se manifiestan los intereses y las asociaciones criminales y sus vínculos con los poderes políticos locales. Bueno, evidentemente el reto de construir una visión común en términos de un elemento fundante, de una nueva visión de país, pues es un reto mayúsculo, ¿no? Entonces yo creo que esos tres temas son centrales en una reflexión sobre la experiencia de la Ciudad de México. Gracias por escucharme y yo quisiera invitarlos a, si tienen preguntas, dudas. Bueno, antes que nada, un saludo al senador Alejandro. Mire, yo soy militar retirado. Finalmente, si no se le quita la figura de comandante supremo de las Fuerzas Armadas al presidente, al Ejecutivo, siendo nada más exclusivamente su función de administrativo, seguirá siendo las represalias en contra del ciudadano. Hoy actualmente se está promulgando o tratando de poner en la iniciativa de ley de seguridad interior, que no es otra cosa que obligar al ejército a ejecutar a sus propios hermanos. Entonces yo le solicitaría a usted, senador, que se diera un análisis muy consciente y pensando en todas las familias mexicanas, en revisar esa iniciativa de ley. Gracias. Senador, escuché todas las funciones, todas las líneas para ver los derechos de los ciudadanos. Yo quisiera ver con qué visión tuvo la Asamblea para orientar o nivelar, más bien dicho, lo que son los deberes y lo que son los derechos. Porque realmente, como vimos, para nosotros es muy difícil luego valorar que la gente quiere sus derechos, pero no ha cumplido sus deberes, y sobre todo los deberes de los tres poderes con sus responsabilidades que se requieren para que el Estado quede totalmente equilibrado. Muchas gracias. Desde los años 80, desde allá en el 86, para ser preciso, se reformó el texto del artículo 116, en donde se regulan las constituciones locales, el contenido de las constituciones locales. Era un texto que originalmente estaba en el 115, y el sentido de la reforma es muy interesante porque dejó de ser lo que don Manuel Herrera y Lazo en los años 40 llamaba inhibiciones, dejó de ser sugerencias, se convirtió en imperativo, de suerte y manera tal que pues, las constituciones locales son una ley reglamentaria de la Constitución Federal. No sé, independientemente de que se amplíen los derechos por tratados internacionales, o de que una ley administrativa amplíe derechos, o de que materias que me van a perdonar son del derecho de familia, como es el régimen matrimonial, pues se establezcan en la legislación civil. ¿Se requería una asamblea? Eso es mi pregunta. Para una constitución local, aceptando la existencia, la necesidad de una constitución local, ¿requería una asamblea específica para una ley reglamentaria? Me gustaría saber si la Constitución contempla regulaciones relativas, por ejemplo, al incremento del valor muy concretamente de la colonia obrera.
en donde vemos, por ejemplo, que se le está metiendo dinero a la colonia obrera, ¿no? Empieza a haber un incremento de valor ahí, empieza a haber cafés, lo que ocurrió con la colonia Condesa hace 30 años, ¿no? ¿Y qué ocurre? Ocurre que la gente que está en la colonia obrera, los habitantes de la colonia obrera, se ven incapacitados para pagar las rentas, sube la tierra, sube el costo de las rentas, y esa gente se despoja, ¿no? Y se le manda a las periferias. Me gustaría saber qué contempla la Constitución en este sentido, senador. Y otra cosa, en relación también con la desposesión, recursos naturales, ¿qué contemplan en relación con el abastecimiento, digamos, de los recursos naturales a la ciudad? Buenas noches, Federico Chilián, para servirle, senador. Saludos. Hay una inercia, llamémosle así, o una fuerza que empuja hacia el establecimiento de una cuarta república, es decir, hacia una nueva constitución general del país. Esta promulgación de una constitución específica para la ciudad de Puebla no constituye de alguna manera un freno a ese impulso que viene quizás desde el 88 en diferentes momentos del proceso histórico. Es una duda que me inquieta, ¿verdad? Por un lado. Por otro, hay grupos vulnerables muy evidentes en la ciudad, como es la niñez que duerme en las calles, etcétera, los adultos mayores, también marginados, en fin, no sé si en términos de los derechos humanos y constitucionales que deben gozar la población en general, esta constitución que ustedes han aprobado contempla alguna atención específica más allá de lo que ya está establecido, si se crean dependencias dentro del ámbito de gobierno o si hay algún programa o cómo se abordó esta problemática. Nosotros venimos de un pueblo que se llama Jolalpan y tenemos 79 días protestando porque el Congreso del Estado le aplique una ley de responsabilidades de los servidores públicos a un alcalde corrupto. Y los diputados, simple y sencillamente, se niegan a aplicar la ley. Es más, se niegan a iniciar ese procedimiento. Yo le pregunto, senador, por supuesto que tendríamos que cambiar la Constitución poblana, pero mientras eso no sucede, senador, con todo respeto, yo le pido que desde allá del Senado usted pueda intervenir con el gobierno de Puebla para el efecto, porque Puebla forma parte de la federación. Entonces yo le pido con todo respeto que usted, como senador, pueda intervenir para que en Puebla se aplique el Estado de Derecho. Nada más. Muchas gracias. Buenas noches, soy el doctor José Lara Hernández. A mí me parece esta sesión bastante importante. Agradezco la presencia de todas las personas políticas y apolíticas y presentes en el momento actual para encomendar dos puntos muy importantes para mí que acabo de aprender ahorita en este momento. Una es lo que en pro del ex militar que dijo que ustedes que tienen el poder o la decisión de persuadir la batalla entre civiles y militares se tome muy en cuenta, porque en mi modo de pensar, y por lógica, mi padre fue militar, todos los militares tienen derechos humanos. Eso, Peña Nieto, obligando casi al general Cienfuegos, le dice que siga el ataque. ¿Por qué? Los militares también que han muerto, también tuvieron derechos humanos. ¿Y dónde están sus derechos? La segunda y última es que el punto principal del mínimo vital que ahora se maneja en la Constitución, hay que tomarlo en cuenta que es como un fenómeno biológico, estadístico, no solo de México, sino del mundo, que gracias al desarrollo tecnológico de la ciencia médica, la vejez de la humanidad ya está presente.
Entonces sí hay que tener en cuenta cuando alguien que atravesó por la vida y llegó a los 65, 75 y más, y que ya no tiene oportunidades de laborar, y que no hizo un capital, que no tiene una base, sí se tome en cuenta los programas que afortunadamente, ustedes los promovieron, ¿no? El apoyo de Sedesol para aquellos que ya no tienen, pero que dejaron o estamos dejando la vida en nuestro país. Y que de algún modo el hecho de haber llegado a cierta edad merece, pues si no una, digamos, una recompensa, por lo menos un apoyo, que a mí me parece muy bien el acuñamiento de mínimo vital. Es todo. Muchas gracias. En México existe el más grande progresismo hasta en esos grupos de derecha, ¿verdad? Y yo quiero preguntarle nada más esto, si es una tradición de lucha en la Ciudad de México. No se olvide que fue el último foco de resistencia en 1521 con Cuauhtémoc. Después se dio la defensa de México en Chapultepec. Fue el único lugar donde los ejércitos de Zapata y de Villa, ¿verdad?, desfilaron en diciembre de 1914. Muchos hechos. El movimiento de 68, del cual yo participé, yo soy politécnico, ¿verdad? La lucha de los ferrocarrileros, los maestros, en fin, Otón Salazar y todo eso, ¿no? Entonces la pregunta es concreta. ¿Qué tanto hace a la Ciudad de México muy por encima en su progresismo, ¿verdad?, con respecto a ciudades como esta ciudad reaccionaria que es Puebla? Por cierto, es mi ciudad. Gracias. Aquí, por favor. Sí, adelante, adelante. Yo soy el ingeniero Jaime Ramírez y mi pregunta es muy concreta. En 1917, cuando Venustiano Carranza hace la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahí se escribe a la letra la expropiación petrolera, y en 1938 es ejecutada realmente. Se hace la expropiación con Lázaro Cárdenas. Entonces mi pregunta es, ¿esta Constitución qué tan expedita va a ser para ejecutarse? Gracias. Acá. Primero que nada, agradecerle la exposición tan amena que hizo el senador, y suscribo los tres aspectos que el director Francisco Vélez mencionó. Me parece muy interesante, que tendría que abordarse, pero quisiera señalar lo siguiente. Hace pocos meses estuve en Querétaro, en el recinto donde se promulgó la Constitución del 17, y en la parte de arriba hay un recinto, un cuarto, donde de puño y letra están plasmados las ideas de los que participaron en aquella ocasión en ese constituyente, con todos los parabienes, con todos sus deseos, de todos aquellos hombres que en ese entonces fueron electos o nombrados para promulgar esa Constitución. Y nada tiene que ver lo que ellos aprobaron hace un siglo con la Constitución actual de la República. La pregunta concreta es, ¿qué candados establecieron ustedes para evitar esa intención de querer modificar esa Constitución de vanguardia en un futuro por grupos con intereses muy particulares y que nada tiene que ver con la ciudadanía ni con la colectividad de la Ciudad de México? Gracias. Perdón. Muy buenas noches. Mi nombre es Alicia Olivares, a sus órdenes. Y bueno, antes que nada, agradecerle a usted infinitamente el hecho de que esté acá en la ciudad de Puebla para brindarnos su sapiencia. Y además felicitarle por haber sido el presidente de este gran logro, indudablemente que abarca
todos los aspectos que necesitamos y que queremos saber. El hecho del aspecto de género, indudablemente que nos incumbe muchísimo a las mujeres, ya que siempre estamos luchando por subir un poquito y por alcanzar aquella diferencia que hay entre los hombres y las mujeres. Qué bueno que se haya logrado esa paridad de la cual usted habla. También quiero preguntarle, o felicitarle más bien, por el derecho a la muerte digna. Eso es lo que yo también siempre había perseguido, ya que si somos dignos de vivir así, tranquilamente, pues ¿por qué no tener una muerte digna? Ya que se acerca nuestro final, pues también llegar a eso. Únicamente lo tenían los Países Bajos y estaba aprobado. Y pues en los países del tercer mundo yo creo que ninguno. Entonces ese es un gran logro, felicidades también por eso. Y también el haber logrado la división de los poderes perfectamente bien. Y una pregunta muy concreta y muy sencillita, ¿cuántos artículos tiene la Constitución? ¿Cuántos? 71. Muchísimas gracias. La salud es un derecho inalienable que está establecido en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y si tomamos en cuenta que la cobertura, cuando se habla de números, la cobertura en salud supuestamente en México pues alcanzaríamos a lo mejor un 150% de la población. Aunque haya hospitales que no tienen médicos, hospitales que no tienen nada de equipamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se tiene una super cobertura en salud. Aquí yo quisiera preguntar acerca específicamente de un grupo tan vulnerable como son los pacientes psiquiátricos, que la salud la salud mental, realmente ninguno de los estados se ha dado a la tarea de legislar, ni mucho menos, acerca de la salud mental. Son los pacientes, un grupo de pacientes, ya de por sí el sujeto enfermo es un sujeto vulnerable, pero el enfermo con una patología mental es un enfermo ocultado por todo tipo de sociedades, ¿sí? Y no reconocido por las sociedades, ¿sí? La atención a la salud psiquiátrica es considerado un paciente de segunda o de tercera, ¿sí? Donde nos consta que a ese tipo de pacientes se les da medicamentos caducados, si bien se les da medicamentos no se toma en cuenta ni horarios, ni mucho menos, y menos una atención digna. Que si se tiene abordado la salud y específicamente la salud mental. Bueno, muchas gracias. Vamos a salir para pasado mañana, pero en fin. Muchas gracias por las preguntas. Voy a tratar de dar respuesta puntual a todas y cada una de ellas. En primer lugar, lo que plantea el doctor Sánchez. Bueno, efectivamente, el poder intocado en nuestro país hasta ahora ha sido el poder judicial. Si ustedes ven la última reforma que fue durante el gobierno de Zedillo a la Suprema Corte, que crea el Consejo de la Judicatura, pues se mantienen los mismos mecanismos de control y de subordinación de uno de los poderes al Ejecutivo Federal. ¿Cuál es el instrumento fundamental del control del Ejecutivo? El hecho de que el presidente es quien hace las propuestas de los nombramientos de los ministros ante el Senado de la República. Y mientras subsista ese mecanismo de designación, pues van a estar evidentemente muy limitada la autonomía real del Poder Judicial. Yo he sostenido que se necesitan cambios muy sencillos, que de los que he insistido, incluso he presentado iniciativas en el Senado en esta legislatura. Por ejemplo, una, que no sea el presidente de la República quien haga la propuesta para el nombramiento de los ministros. Hay dos planteamientos a nivel nacional, que se regrese a la elección de los ministros de la Corte como sucedía durante el siglo XIX, y otras que sean propuestas que surjan
de lo que es el referente que tenemos del Consejo Judicial Ciudadano y que sea el Senado de la República, después de ese proceso, que conociendo ternas haga la designación de los mismos. Lo mejor sería hacer la elección de los ministros de la Corte. La segunda son cosas elementales, esta separación de que el presidente de la Corte no sea al mismo tiempo el presidente del Consejo de la Judicatura es un asunto de sentido común. Hay cosas tan elementales como, por ejemplo, que los secretarios de acuerdo de los jueces no puedan emitir ningún acuerdo ante la ausencia del juez. Hay verdaderos delincuentes que han sido liberados por acuerdos de los secretarios en los juzgados porque está de vacaciones el juez. Y les puedo poner casos desde narcotraficantes hasta de pederastas que me consta, porque he perseguido a algunos de ellos, han sido liberados sin que tenga competencia un secretario en materia de un juicio. Entonces yo creo que la gran reforma que requiere los poderes en este país es el poder judicial, que es la fuente primigenia de la corrupción. Porque la corrupción, todo el mundo dice que es el mal que corroe al país. Yo creo que el principal mal es la impunidad, porque todos los hechos de corrupción los conocemos, pero no se castigan. Hoy estaba viendo, el PRI pide que se investigue a Humberto Moreira. ¿Cuánto? Después de que le coordinó la campaña y financió la de Peña Nieto, ¿no? Y ahora que está de disidente en Coahuila, el caso del Baster Gordillo. No puede hacerse un uso político de las instituciones del Estado. Debe ser un funcionamiento institucional y cumpliendo plenamente sus funciones. Y sí creo que se necesita, aprovecho para responder la otra, un nuevo pacto social, una nueva constitución. Y esta constitución, por eso es el debate que tenemos con el Ejecutivo Federal, va a traer en serio un replanteamiento de la Constitución General de la República. No la están controvirtiendo porque sea una ley reglamentaria, aquí lo dijo el abogado, diciendo que esta Constitución, las constituciones locales derivan del artículo 116 constitucional. Sí, la de la Ciudad de México, no. Esa deriva de la reforma del artículo 122 constitucional y nos dan facultades plenas para el desarrollo de todas nuestras normas dentro del marco de la Constitución. El PRI quería una ley reglamentaria. Para el PRI las constituciones locales deben ser una ley reglamentaria de la Constitución General, para nosotros no. La autonomía y la soberanía de los estados debe ejercerse plenamente. Somos una federación y la federación implica un pacto entre las entidades que la conforman. La federación no es el gobierno federal, la federación son los estados de la República y la Ciudad de México, en igualdad de condiciones. Por eso no entendemos esto como una ley reglamentaria, por eso está tan inconforme el gobierno federal, porque aquí lo que está a debate es una nueva constitución. Y es lo que queremos. ¿Qué es lo que sigue de esto? Pelear por una nueva constitución. La constitución actual, la del 17, ha sufrido más de 600 modificaciones. Solamente creo que el artículo 130 y cosas que no se ha modificado, hay un artículo, todos los demás han sido sujetos de 1000 modificaciones. Hay, por cierto, tiene 67 artículos esta Constitución, pero tenía 71 el proyecto, pero le quitamos 4 porque se repetían. Pero eran 71 el proyecto, quedó en 68. Si no me gusta, cuando uno la riega también debe de corregirla, ¿no? Pues eso también. Por eso es importante entender lo que está planteándose aquí es una nueva constitución. Vamos a tener un evento aquí en Puebla el 27 de mayo, el sábado 27 de mayo, justamente para discutir lo de una nueva constitucionalidad. ¿Dónde va a ser? Aquí en la 3. Sí, bueno, ahí les vamos a informar, vamos con Nicolás Cárdenas, la gente de México Posible, viene gente de Tlaxcala, de Veracruz, de distintos estados de Hidalgo. Vamos a hacer un encuentro regional, lo estamos discutiendo en el país porque queremos, sí, una nueva constitución. Esta
ya no es. No expropió el petróleo la Constitución del 17. Sí puso un principio fundamental que los bienes del subsuelo son propiedad de la nación, ¿no? Exacto. Y ahora lo quisieron dar la vuelta con la reforma energética para poder privatizarlo, señalando que los hidrocarburos no son una actividad estratégica, sino prioritaria. Y como son estratégicas y las áreas estratégicas están reservadas exclusivamente para el Estado, hoy ya no quedarán solamente como áreas estratégicas unas muy importantes, el correo y el telégrafo. Pues sí hay todavía, pero sí hay, pero ya esto va a desaparecer en los hechos, ¿no? Sobre la Ley de Seguridad Interior es un tema que tenemos que luchar absolutamente para que no prospere. Es una regresión enorme en donde no solamente se pretende legitimar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas que le competen estrictamente a la autoridad civil, que son las tareas de seguridad pública, sino que pretende conculcar libertades fundamentales. Una, que la población civil pueda ser objeto de investigación por la autoridad militar, que la autoridad militar, con orden de juez, pueda hacer cateos de domicilios de particulares, que pueda confiscar bienes, archivos, materias de particulares, y que particulares pueden estar sujetos a las resoluciones de un juez militar. Cuando hace 3 años reformamos el Código de Justicia Militar, señalando que en todos aquellos eventos en donde hubiera la participación de militares y afectara los derechos de un civil, la autoridad competente para atender estos juicios iba a ser la autoridad civil. Llegó lo de Tlatlaya, se acreditó las ejecuciones extrajudiciales y la Procuraduría no ha emitido ni han juzgado a los militares involucrados que están plenamente identificados. Y aguas, porque todo este rollo de la inseguridad incuba en la tentación autoritaria y conculca libertades. Empezaron con el arraigo, que es la privación ilegal de la libertad de la presunción de la comisión de un delito. Y aquí en nuestro sistema judicial nadie es culpable hasta que se le demuestre. Ahora está la figura de prisión preventiva hasta por 1 año, sin que necesariamente seas responsable. ¿A cuánta gente metió Moreno Boya a la cárcel aquí por presunción de la comisión de delitos sin probarle nada? O lo sometió a la figura de arraigo. Juan Sabines hasta tenía un lugar especial donde a todos los disidentes políticos los sometía a la figura del arraigo. No nos acostumbremos, en aras de que se justifiquen las acciones de combate a la delincuencia, a perder nuestras libertades. Es el petate del muerto y la tentación autoritaria está firme y quiere regresar. Y por supuesto que los militares tienen derechos humanos y hay que respetárselos, y todas sus garantías deben de estar vigentes plenamente, pero no tienen por qué violar los derechos de las otras personas. Y esto también hay que decirlo. El ejército no está entrenado para mantener relaciones de conciliación, de trato con la sociedad civil. El ejército está entrenado para exterminar. A ver, y no estoy hablando de no estoy usando una palabra peyorativa. Eso está en los códigos de disciplina y de entrenamiento de las Fuerzas Armadas. Hay que exterminar al enemigo. Con el enemigo no se concilia. Al enemigo se le aniquila, se le derrota. Son formaciones muy distintas a la de la policía, que debe prevenir y perseguir el delito, no exterminar al delincuente, porque los delincuentes, pues nos gusta o no, pues tienen derecho a ser respetados. No somos igual que ellos. Y no es de que se respeten los derechos humanos de los delincuentes y de las personas, no.
sino que no se respeten los derechos de todos. La Constitución sí tiene obligaciones para los ciudadanos, ¿eh? El Estado tiene obligaciones claramente definidas. A diferencia de nuestra Constitución, donde era general, que prevalece la noción de un Estado tutelar y paternalista, aunque eso ya cambió con la reforma del artículo 1 en materia de derechos humanos, el Estado aquí se concibe como un Estado garante. El Estado su principal responsabilidad es garantizar los derechos de las personas, como también su responsabilidad primigenia es garantizar la seguridad pública, la seguridad de las personas y de sus bienes. Pero los ciudadanos, están en el capítulo de lo que son la ciudadanía y el ejercicio democrático, tiene deberes las personas con su familia, con su comunidad y con su entorno. Y bueno, aquí esta Constitución reconoció, por ejemplo, que los animales son seres sintientes y que hay obligaciones de la autoridad de los particulares para su protección. Pero no solamente tiene que ver con la obligación de los ciudadanos de ejercer y respetar los derechos, sino también conocer y cumplir las disposiciones de la Constitución, responsabilizarse del desarrollo integral de los miembros de sus familias, proteger, preservar y generar un medio ambiente sano, respetar la vida y la integridad de los animales, contribuir al gasto público conforme lo disponen las leyes, denunciar conductas que puedan ser constitutivas de delito. Hay un catálogo de deberes ciudadanos porque tiene que existir la corresponsabilidad. Y creo que este es un avance respecto a otras constituciones. Se considera lo de los gravámenes por el incremento del valor inmobiliario derivado de las inversiones públicas en la ciudad, sí, pero no para la colonia obrera. Yo no sé quién les dijo que iba a ser para la colonia obrera. Eso es un infundio. Es para los desarrollos inmobiliarios. Y los desarrolladores inmobiliarios deben tener obligaciones para pagar los gravámenes que implican estas grandes inversiones que trastocan la vida de la comunidad. Entonces, hay que diferenciar. Estamos absolutamente en contra, decía yo, de las políticas de gentrificación, ¿no? La gentrificación es el fenómeno de expulsión de la población de bajos recursos por población de mayores capacidades. Bueno, no queremos más Santa Fe. Santa Fe es un gueto de ricos. Son políticas que segregan a los ricos de los pobres. Por eso, cuando venga la discusión de las nuevas alcaldías, porque ahorita van a prevalecer 16 alcaldías, que son las 6 delegaciones, los criterios no deben ser político-electorales, ni siquiera de integración geográfica. El criterio fundamental de las nuevas demarcaciones territoriales debe ser la integración social en el territorio. Es que dicen, hay que dividir Gustavo Madero, fácil, ¿no? Está Coatepec, está la Villa Basílica y está San Juan de Aragón. Ah, qué padre, ¿no? Dejas a los pobres de Coatepec segregados de los ricos de Lindavista. Lo que queremos es que Santa Fe se integre con Santa Lucía y con Corpus Christi, no que le pongan bardas para separar a los ricos de los pobres, como sucede en Coajimalca y Huixquilucan, donde han segregado al pueblo originario y donde están todos los clubes de golf y los desarrollos narcoinmobiliarios, etcétera, cuando debería ser el desarrollo para el conjunto de la comunidad. Eso es el derecho de la ciudad. Y por supuesto todos tendrán que pagar gravámenes, particularmente los grandes desarrolladores. Que hay una política en materia de desarrollo sustentable. Miren, el capítulo de planeación y desarrollo sustentable de esta Constitución es el mejor que hay en el país. Ya hablaba yo de que a los pueblos y a las comunidades indígenas se les reconoce el derecho al goce, al disfrute, al aprovechamiento de sus territorios, sus recursos naturales, y se les reconoce los servicios ambientales que prestan a la ciudad, como es la cosecha de agua, la captura de carbono, la regeneración de suelos, el paisaje natural,
Y en la Constitución se establece por primera vez el pago de servicios ambientales por esos bienes que se distribuyen. Pero en materia de política hídrica, en primer lugar, el agua se conoce como un derecho humano. El acceso al agua es un derecho humano. Es además un bien público. Es una responsabilidad del Estado garantizar la prestación del servicio y queda prohibida su privatización. ¿Así? Lo tiene controvertido el gobierno federal, porque dice que eso contraviene los contratos de asociación pública y privada que están establecidos en la Constitución. Ojo, esa va a ser de las batallas buenas que se van a dar ahí en la Suprema Corte, como también está prohibida la privatización de los servicios de recolección de basura. Seguirán siendo responsabilidad de la autoridad. Sobre los derechos de los grupos vulnerables, gente en situación de calle, gente con discapacidad, están reconocidos plenamente. Y no solamente se establece la obligación de establecimiento de políticas y programas públicos, sino que también va a haber recursos específicos para su atención. No va a haber más dependencias, esa es la otra. No se trata de estar inventando más burocracia. ¿Para qué queremos más burocracia si la existente sobra? Es más, yo soy partidario de ir compactando secretarías. ¿A quién no le va a gustar a María Rosa? Porque a mí me gustó que hicieran a desarrollo rural quitándoselo de recursos naturales a medio ambiente, porque se perdió la visión de integralidad en el manejo de las áreas naturales con la actividad productiva en el rural y en la ciudad, que si ustedes no lo saben, más de la mitad del territorio de la Ciudad de México es zona rural y somos el principal productor de nopal del país. Y se produce flor, se produce verdura, se produce trigo, se produce cebada, etcétera. Esa no se la sabían, ¿verdad? Todo el mundo cree que es una gran mancha urbana cuando tenemos bosques originarios intactos en Milpalta, que además se los recomiendo que los conozcan. Lo de Jolalpan, ahí hacemos el seguimiento. No se vayan solamente por la vía política, váyanse por la penal también. Aquí no va a haber revocación de mandato nunca. Pero la ley de responsabilidades y cuando hay ese tipo de prácticas fraudulentas pueden recurrir también no solamente a la vía política sino a la vía penal. A ver cómo, ahorita lo platicamos, a ver cómo ayudamos. Lo del mínimo vital, pues no importa cómo se llame el niño, ¿no? Si es renta básica universal o mínimo vital, lo importante es que entre un recurso para atender los problemas de desigualdad. ¿La Ciudad de México es una ciudad progresista? Sí, ni modo, es que yo lo tengo que decir incluso hasta como mexiquense, para que no como chilango. Es que pasas la cuadra y es otro mundo. La frontera entre la Ciudad de México y el Estado de México no existe. Pero el momento que cruza Zaragoza de Venustiano Carranza o de Iztapalapa a Neza, es otro mundo. Pero es una isla, sí, de libertades, porque se lo ha ganado su gente, no por el gobierno. Es lo paradójico. La ciudad, siendo departamento del Distrito Federal y posteriormente una jefatura de gobierno con facultades acotadas, es la ciudad donde más derechos tienen los habitantes, a pesar de las limitaciones jurídicas. Matrimonio igualitario, suspensión legal del embarazo, pensión universal de adultos mayores, medicamentos de atención médica gratuita, la población asegurada, médico en su casa, prepa sí, uniformes y útiles escolares gratuitos para todos los estudiantes de las escuelas primarias y secundarias públicas. Bueno, ahora con Constitución estamos obligados a ir por más. Y espero que así sea. Lo del puño y letra de la Constitución, aquí también tenemos de puño y letra muchos de los testimonios de los constituyentes, los vamos a publicar. Pero ¿cuáles son los candados que pusimos para que no haya esta reformitis que llevó a ello? Bueno, en primer lugar, la Constitución no va a poder modificarse hasta el 2024. ¿Por qué? Porque hasta 2024 estarán las nuevas alcaldías, eso sí requiere reforma constitucional.
pero cualquier reforma sustantiva a la Constitución deberá ser sometida a referéndum. Por eso establecimos la figura de referéndum en nuestra Constitución. ¿Cuáles son los temas que no están sujetos a referéndum? Pues los temas de derechos humanos, los temas fiscales, los temas electorales, que son otra materia, pero cualquier cambio sustantivo. O sea, los derechos ya llegaron para quedarse, no pueden modificarse, porque también hay el principio de no regresividad. Los derechos alcanzados, y esto ya lo resolvió la Corte, quedan plenamente establecidos, y la primera reforma tendrá que ser hasta el 24, aunque a lo mejor la Corte nos mandata a que se reforme la Constitución antes en los temas que nos quieran dar para atrás. Yo digo, tenemos que entender que esta Constitución… los psiquiátricos. Los psiquiátricos es que no es competencia local, esta es competencia federal. Incluso cuando María Rosa era la directora de los IASIS, Institutos de Asistencia Social, que atiende a los grupos vulnerables, gente en situación de calle, indigencia, psiquiátricos, nunca quisieron descentralizar todos estos servicios. Yo creo que tienen que darse con dignidad, yo creo que con calidad en la atención médica, y por supuesto yo creo que deben ser también competencia local. Si están los servicios de salud también centralizados, este es uno de los temas que hay que mantenerlos. Entonces, esta Constitución, yo digo, es un logro colectivo. Con lo del método, es que es el acuerdo político más importante que se ha alcanzado en este país en décadas. Quizá el último fue cuando se logró quitar la organización de las elecciones por parte del gobierno y la autonomía del INE. Y por supuesto, cuando se hizo la elección de autoridades de jefe de gobierno de Asamblea Legislativa en la Ciudad de México. Pero de ahí para el Real es puro desencuentro. Y ese es un acuerdo que ha sido resultado de un esfuerzo colectivo, social y político, donde los constituyentes fuimos un instrumento. Yo entiendo el constituyente como un medio, no como el fin, para haber encauzado todas esta energía social que venía durante décadas construyendo. Fuimos parte, somos parte de esa energía social. Nosotros salimos también de los movimientos sociales, algunos en el sindicalismo, otros en el movimiento urbano popular, otros en la lucha agraria. Pues ahí nos formamos nosotros. Yo no me formé en la burocracia partidaria, ni me formé en la administración pública. Los movimientos sociales, la inmensa mayoría de los que afortunadamente concurrimos en este constituyente, con un componente que ahí sí lo olvidé decir, hubo un gran número de constituyentes sin partido que también ayudó muchísimo. Y muchos de ellos presidieron comisiones. Marcela Lagarde, dan de conocer, una feminista muy connotada. Pues aquí además en Puebla, pues aquí con CACES, ¿sí? Aquí con el instituto. Presidió la Carta de Derechos. Enrique Provencio, la de Planeación Democrática y Desarrollo Sustentable. Superbarrio, Raúl Bautista presidió la de Ciudadanía. Primero Mardonio Carballo y después presidió la de Pueblos Originarios, ¿no? ¿Quién más? Las que le tocó al PRI, la del PAN, no, claro, no, pero hubo, así como actores que nunca fueron, como Damián Alcázar, hubo actores que trabajaron bien, como Héctor Bonilla y Damián Bichir, hay que reconocer que lo hicieron muy bien. Representantes ciudadanos, ahí Mayela Delgadillo con el monopolio de la ciudadanía en la tribuna todo el tiempo, pues un buen representante de la ciudadanía, además lo hizo muy bien. Hubo mucha gente sin partido, eso también trajo aire fresco, que ayudó a romper la disciplina partidaria tradicional, aparte de todos estos métodos novedosos que rompieron con la lógica
de la Gran Comisión, de la Junta de Coordinación Política, de los acuerdos entre las cúpulas de los grupos parlamentarios, que ese es el error. Hoy no tenemos cámaras de diputados y cámaras de senadores, tenemos cámaras de grupos parlamentarios. Los derechos de los senadores y los diputados están limitados. Yo, senador independiente, no puedo formar grupo parlamentario con otros independientes porque se tiene que ser miembro de un partido con registro y anunciarlo al principio de la legislatura, porque todo esto se pensó para favorecer a la partidocracia y para pastorear al rebaño, para mantener el control del rebaño legislativo. Pero están más a gustos de independientes. Bueno, pues les agradezco mucho su atención y espero que haya sido de utilidad para todos ustedes.